Hola amigos, este va a ser un vídeo un poco distinto porque llevo un par de semanas queriendo grabar, intentando grabar algún vídeo, pero la luz no acompaña. Entonces, aprovechando que para lo que quiero enseñaros ahora no hace falta una iluminación especialmente buena, que son colores vivos y formas sencillas, pues voy a enseñaros algo que se me ocurrió el otro día, que es una forma de intentar hacer un poco más claros los conceptos que suelo explicar de ángulos, de formas, de perfiles, de geometría en general, pues intentar hacerlo un poco más visual, que sea más fácil percibirlo. Para eso he recortado en cartulina algunos perfiles de hojas de cuchillo, algunos bastante embotados, otros asimétricos, otros directamente el bloque de metal en plano y algunos con varios tipos de vaciados. Tengo además un par de bloques que van a simular las piedras de afilar y en naranja el corte que haría el abrasivo. Vamos a empezar por... bueno, la verdad es que podemos empezar por cualquiera, pero vamos a empezar por lo más básico, que es el bloque de metal tal cual, recién sacado de la forja o recién sacado pues, del recorte en la plancha. Como se quiera trabajar, lo que nos lleva es a tener pues una hoja de cuchillo sin vaciado, sin filo y sin nada. Sobre esta hoja primero tendríamos que decidir qué clase de vaciado queremos hacer y luego pues aplicárselo. Una de las opciones que tenemos es coger la piedra de afilar o bueno, en este caso la lijadora de banda, porque el desbaste sería mucho más rápido, empezar a trabajar en el ángulo deseado. Poco a poco iríamos comiendo material y dejarlo pues en el ángulo y la anchura que queramos. Se van a mover un poco porque esto, la precisión no es muy grande, pero bueno, para hacernos una idea podemos ir recolocando luego. Después de haber comido un rato sobre esa lijadora de banda, podemos empezar a atacar el otro lado en un cierto ángulo y quedar, por ejemplo, con esta forma. Así tendríamos un vaciado plano a ambos lados y podríamos hacer que llegara a juntarse hasta formar el filo, en cuyo caso tendríamos unas mesas planas, un vaciado plano que convergería hasta el filo, o podemos hacerle un segundo ángulo de filo, es decir, este sería el ángulo de vaciado, muy delgadito si queremos hacérselo, y el ángulo de filo un poquito más ancho. Entonces, al atacar con un ángulo un poco más abierto nos dejaría esta forma. Bueno, esto es difícil ajustarlo con las manos. Si esto estuviera hecho de forma digital sería más fácil de hacer, pero se ve la idea, ¿no? Tenemos un ángulo en el vaciado y luego otro ángulo distinto un poco más cerrado en el filo. Esto nos permitiría dar 9-10 grados en el vaciado y luego entre 12 y 15 si queremos en el filo. Otras formas de trabajar una plancha completamente plana, pues el sistema japonés, por ejemplo. Cogeríamos la cinta de abrasivo, la lijadora de banda, lo que quisiéramos, empezaríamos a comer material, poco a poco iríamos presionando, cada vez iríamos comiendo más material y lo que conseguiríamos es el filo a bisel, plano por un lado, con ángulo por el otro, y sería un asimétrico llevado al extremo. Visto desde fuera, lo que nos quedaría es esta forma. Y este es el ángulo y la forma de trabajar un cuchillo japonés. Otro sistema muy utilizado, sobre todo en las navajas y cuchillos de cuchillería deportiva, los cuchillos cóncavos, o sea, los cuchillos con un vaciado cóncavo. Podemos coger una muela circular o dos, según dicen, son muy frecuentes este tipo de vaciados por la facilidad de poner una muela circular enfrentada a otra y pasar la hoja entre medias. Entonces esto iría comiendo material, se iría acercando poco a poco. Esto sería el material que se iría comiendo, hasta que tuviésemos el vaciado que queremos conseguir, que es uno de los que tengo aquí para explicar luego. Como vemos, es el resultado de comer material con un abrasivo circular. Más cosas. Los vaciados convexos se pueden trabajar en plano. La única diferencia
está en que para conseguir esta forma, sobre un abrasivo plano, lo que tenemos que hacer es, según vamos comiendo, es ir girando el cuchillo sobre el abrasivo. Si comiésemos en plano, al final lo que haríamos sería un vaciado plano. Entonces, bueno, de esta forma podemos llegar a esta si al ir comiendo material, al tener diferentes planos es un poco complicado trabajar con ellos, pero bueno, espero que se esté viendo claro. Seguir comiendo material de esta forma, así nos daría un perfil circular. Más cosas, vamos a pasar a otro perfil de cuchillo. Con este quizá volvamos más adelante si no queda claro, si no quedan claros los conceptos en el resto, pero de momento vamos a dejarlo a un lado. Conceptos importantes sobre el afilado. Como ya hemos visto antes, conseguir un perfil así es simplemente comer con un ángulo determinado de un lado y de otro, centrado en el centro de la hoja, y conseguimos un filo de estas características. Si queremos abrirle un poco el ángulo a la hora de reafilar en la punta, lo que hemos explicado antes, le damos otro ángulo distinto y tendríamos un ángulo de vaciado y un ángulo de filo. Supongamos que queremos reafilar manteniendo el mismo ángulo y llevando todo el vaciado hasta el filo. Tendríamos que mantener el ángulo constante, ir comiendo de toda la anchura y poco a poco ir comiendo, tanto por un lado como por otro. Apoyaríamos todo el lateral del cuchillo contra la piedra. Si fuese fuera la piedra de afilar y quisiéramos reafilar un cuchillo como este, apoyaríamos toda la longitud del vaciado e iríamos comiendo. Iríamos comiendo y esto es lo que iríamos consiguiendo. Mantendríamos el ángulo constante. Como vemos, lo que se nos queda cada vez más estrechito es la longitud total del cuchillo. Si esto lo hiciésemos también por el otro lado, fuésemos bajando, lo que se nos queda es un cuchillo con la misma forma, pero un poquito más corto. Al final lo que vamos haciendo es desplazar todo el filo en bloque hacia atrás. Supongamos que lo que queremos hacer con este cuchillo es lo que hemos dicho, darle un ángulo distinto. En vez de apoyar todo el vaciado, lo que haríamos sería apoyar la parte final de la hoja, la parte que toca el filo, las últimas micras, el último medio milímetro. Iríamos comiendo de esta forma, poco a poco, y lo que vemos es pues que cada vez lo que se nos va quedando es más gordote. Suponiendo que por el otro lado comiésemos también, lo que se nos iría quedando es, bueno, tendríamos un ángulo distinto, iríamos comiendo en esta dirección, iríamos comiendo por aquí también, y lo que se nos queda es, aunque mantenemos el mismo ángulo, se nos queda cada vez más ancho. Lo vamos a ver mejor con las dos tiras naranjas. Tenemos el perfil de cuchillo, le damos otro ángulo un poco más abierto en el filo, lo tendríamos aquí más o menos. Entonces queremos ir, según se nos va embotando, según se nos va desafilando, queremos ir comiendo y poco a poco vamos manteniendo el mismo ángulo, vamos abriendo, pero ya lo que vamos viendo es que a pesar de que mantenemos el mismo ángulo en todo este proceso, porque el ángulo de las dos tiras naranjas, que sería el material que vamos comiendo, no va variando, si varía un poco es porque lo muevo yo con la mano, pero vamos, para que se entienda, el ángulo permanece constante. ¿Qué es lo que nos va variando? La anchura de la hoja. La anchura que tiene la hoja aquí no es la misma que la anchura que tiene aquí. Por eso, al hacer esto, según vamos afilando y no comiendo del vaciado a la vez, según va pasando el tiempo, según van pasando afilados sucesivos, lo que tenemos que hacer es volver a vaciar. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos el ángulo que tiene el vaciado del cuchillo y comemos directamente de ahí. Si vemos, este punto marca el borde del filo. Al revaciar, estamos apoyando el abrasivo, estamos comiendo material de una zona que no toca el filo. Estamos comiendo del ancho de la hoja. Entonces, durante todo el proceso de reafilado, si estuviésemos comiendo y pintamos con rotulador, vemos que a medida que vamos comiendo material con el abrasivo, el rotulador tiene que borrarse de toda esta parte, tiene que borrarse de la parte que toca el filo. Si empezamos a vaciar y pintamos con rotulador, veremos que de esta zona se borra el rotulador, pero no se borra de esta ni de esta porque no estamos atacando por ahí. Mantenemos constante el ángulo del vaciado. Perdón si se mueve un poco, no es fácil hacer esto.
marcamos el ángulo del vaciado, vamos comiendo de ahí, vamos comiendo de ahí, vamos comiendo de ahí, vamos a suponer que lo dejamos ahí. Y que por el otro lado hacemos lo mismo. Cogemos el ángulo del vaciado, comemos del lateral del cuchillo, comemos del lateral del cuchillo y adelgazamos la hoja. Volvemos a tener el mismo ángulo en el vaciado, el mismo ángulo en el filo, eso no ha cambiado, pero la anchura de la hoja ahora sí que es menor, porque hemos ido comiendo del lateral. Intento hacer una pasada rápida, sin hablar, para que se quede un poco más claro y para hacer un pequeño resumen de lo que sería esto. Bien, pasamos al siguiente. Supongamos que en vez de tener un cuchillo con un vaciado plano y luego mesas paralelas, mesas paralelas la una con la otra, con un vaciado plano al final, supongamos que lo que tenemos es un vaciado plano desde el lomo del filo hasta la punta. Es decir, las mesas son una continuidad, hay una continuidad entre la mesa, el vaciado y el filo. Este cuchillo, para reafilarlo, se iría bastante parecido al otro, aunque con la simplicidad de no tener la mesa en paralelo. Supongamos que queremos mantener el ángulo de este cuchillo, lo que tendríamos que hacer sería, bueno, primero, cómo quedaría visto sobre la piedra. Lo que haríamos sería apoyar el cuchillo, primero el filo, porque lo que nos interesa es comer el filo, apoyar luego el resto y en el momento en que toque, pues comer de ahí. Si es un plano perfecto, comeremos de toda la anchura. Si es algo un poco más convexo, bueno, nos interesa que toque el filo lo primero. Entonces apoyamos el filo, lo utilizamos como punto de pivote, apoyamos el resto y decimos, bueno, de aquí queremos comer. Y vamos. Vamos comiendo hacia adelante y atrás, vamos comiendo y al final el desgaste de material que se produce tiene esta forma. Si cambiásemos de lado, pues sería al revés. Una vez que hemos trabajado un lado, pasaríamos al otro manteniendo toda la longitud sobre la piedra. ¿Cómo afecta esto a los ángulos? Bueno, vemos aquí en naranja cómo va variando el ángulo y la cantidad de material de la hoja. Supongamos que este cuchillo se embota por alguna razón. Bueno, por alguna razón no, por el uso. El uso, una mella, lo que queramos. Se nos queda sin punta. Así. Tenemos, al igual que en el otro, dos opciones. Si queremos mantener la geometría original del cuchillo, comemos de todo el lateral, comemos, de este lateral también, comemos, y le devolvemos, manteniendo el ángulo original, la misma forma pero comiendo del lateral. Esto va adelgazando la hoja progresivamente. Como vemos, como la tira naranja no llega hasta el final, podemos ver qué cantidad de material le hemos comido en cada sitio. Entonces esta hoja nos va a quedar progresivamente más delgada en la parte final. Lo vamos a ir haciendo además cada vez más cortita, porque vamos a ir comiendo material. Si seguimos comiendo, vemos que cada vez es más cortita. Sin embargo, el ángulo que tiene en la punta, que tiene en los laterales, y la anchura que va teniendo en las partes finales es siempre la misma. Lo que nos va quedando es una hoja más corta, más delgada por detrás, pero el resto de las proporciones permanecen constantes. En caso de que queramos hacer la misma variación que hemos hecho con el otro, que es darle un ángulo un poco más abierto en la punta, pues el proceso es el mismo. Tenemos esta punta desgastada, esta punta rota, y lo que hacemos es abrir un poco el ángulo. Bueno, voy a retirar esto porque ya no es necesario ver la falta de material en la punta. Reafilamos aquí, intentando dar más o menos un ángulo a cada lado. Supongamos que estos son 9, 10 y estos son 14, 15. Pues esto nos quedaría así. La punta un poco más abierta que luego los laterales.
Lo que veríamos al afilar sería un pequeño bisel aquí, que esto es la zona brillante, la zona de otro color que vemos una vez que hemos terminado de afilar. Supongamos que afilamos este cuchillo varias veces, que vamos afilando, vamos afilando, vamos afilando. Esto es muy exagerado, evidentemente, pero a nivel microscópico pasa. Vamos afilando progresivamente. Este ángulo permanece constante, no lo hemos variado. Este ángulo permanece constante, no lo hemos variado, pero la anchura de la hoja cada vez es mayor. Y si siguiésemos comiendo del lateral, el ángulo cada vez sería mayor. Y no solo, perdón, la anchura, el ángulo permanece constante. La anchura de la hoja sería cada vez mayor. Y no solo eso, sino que la cantidad de material que apoyamos contra la piedra y que tenemos que ir comiendo cada vez que queremos reafilar es enorme. Pasa de tener una anchura diminuta, de tener una anchura tan pequeña como esto, a tener una anchura tan grande como es esto. O sea, hemos pasado de aquí a aquí. Afilar esto se tarda bastante más porque hay que comer material de bastante más anchura. Solución con esto, la misma que en el otro, solo que aquí no tenemos una mesa plana, es la única diferencia. Es volver a vaciar. Esto también sirve para ver la diferencia entre afilar y vaciar. Hemos estado afilando, le hemos dado el ángulo que hemos querido, simétrico, perfecto en todos los aspectos, pero con los reafilados sucesivos se nos ha ido ensanchando la hoja. Como ya veis, esto es común a todos los afilados que no comen tan bien del vaciado a la vez. Es decir, esto en un Yanagiba no tenemos el problema, porque vamos comiendo del vaciado cada vez. Si mantenemos un ángulo, o sea, si vamos comiendo del ángulo de vaciado aquí, pues tampoco lo tenemos, pero en el momento en que el ángulo de vaciado y el ángulo del filo no son el mismo, en la geometría del cuchillo siempre vamos a tener este problema. Y esto lo solucionamos cuando vemos que la hoja está muy ancha, que la hoja está muy gorda, pues cogemos y al igual que en el otro, vemos el ángulo del vaciado y empezamos a comer con el mismo ángulo adelgazando la hoja. De nuevo, y aunque sea repetitivo, pero es que es así, el ángulo del filo permanece constante, el ángulo del vaciado permanece constante. Bueno, estamos variando ese ángulo, salvo que queramos. Si queremos variarle el ángulo, se lo podemos variar, pero vamos, no es necesario. Sin embargo, lo que sí que nos cambia es la anchura de la hoja. Vamos adelgazando los laterales del cuchillo para que esto resulte, que tenga una capacidad de penetración más alta. Como ya sabemos, la capacidad de penetración de un cuchillo depende del ángulo del filo, del ángulo del vaciado y de la anchura de la hoja. Es decir, esta hoja, a pesar de que tiene los dos ángulos iguales, va a penetrar mucho mejor que esta. Esta hoja va a penetrar peor que esta, por ejemplo. Y desde luego, esta hoja va a penetrar mejor que esta. Esos tres factores son los con los que jugamos. Y es un poco lo que os quiero enseñar aquí, con cartulinas y a gran escala, para que sea más fácil de visualizar que intentar hacer una imagen mental. Otro concepto interesante es a la hora de devolverle el filo a un cuchillo que está muy machacado. Esto lo he explicado ya en algún vídeo, pero la verdad es que con cartulinas el efecto es mucho mayor, se ve mejor lo que quiero decir, es más fácil imaginarse. Supongamos que tenemos un cuchillo que está muy desgastado, que ha tenido muy mal uso o que le hemos tenido que comer una mella y está pues bastante embotado. ¿Qué significa embotado? Pues que tiene la punta muy gorda y desgastada, la punta del filo me refiero, el vértice del filo, la línea final. Me parece que estoy utilizando demasiada terminología, me estoy enrollando, pero bueno, creo que todos sabemos lo que quiero decir. Que no tiene filo. Embotado significa que la parte que debería ser finita para que penetrara bien no es así, está desgastada, está ancha, entonces no corta. ¿Qué hacemos con un cuchillo así? Bueno, pues tenemos que hacerle un trabajo de desbaste importante. Como ya he explicado en alguna ocasión, el indicador para cambiar de lado, para dejar de afilar de un lado y pasar a otro, es la rebaba, salvo en este caso. En este caso, si tenemos, esto sería la piedra o la lijadora de banda, lo que queramos, vamos a suponer que es una piedra, empezamos a pasar el cuchillo, y aquí hemos comido bastante material, por ejemplo, pero no hemos sacado rebaba. Seguimos sacando, todavía no hemos sacado rebaba. Seguimos sacando, supongamos que sacamos rebaba aquí. Aquí ya esto está lo suficientemente delgadito como para que después de haber limado tanto material, pase un pequeño hilito al otro lado. Palpemos, notemos la rebaba y digamos, ah, qué bien, vamos a cambiar de lado. Y empecemos a comer material por el otro. Por comer material me refiero a
a pasar el cuchillo sobre el abrasivo, desbastar material, que sé de algunos que me habéis dicho que no entendéis lo que quiero decir por comer. Lijar, desbastar, quitar, como queráis llamarlo. Supongamos que tenemos ya este ángulo que le hemos dado sobre la piedra, que le hemos comido en este ángulo toda esta anchura, y le damos el mismo ángulo por el otro lado. Como no bueno, sí, voy a utilizar la otra piedra. Supongamos que ahora obviamos esta piedra como si no estuviera. Voy a ponerle aquí la línea roja que marca cuánto material hemos comido. Y supongamos que pasamos ahora el cuchillo, le damos la vuelta. Supongamos que está en la misma piedra, es un poco difícil hacerlo si lo muevo, así que voy a aprovechar que tengo otra cartulina verde. Supongamos que vamos pasando el cuchillo y enseguida le sacamos rebaba. Aquí enseguida se pasa una pequeña parte de metal de este filo para el lado contrario, porque ya hemos conseguido adelgazar mucho la parte final. Aquí esto ya tiene un buen filo, tiene un filo muy finito, muy delgadito, ya le hemos dado todo el desbaste que queríamos, ya no es ese filo tan gordo que ahora volveremos a ver, sino que tenemos esta forma. Voy a marcarlo y ahora lo que tenemos es un filo con un ángulo determinado, otro ángulo determinado, el mismo en ambos casos, un filo muy bueno, pero sin embargo lo que tenemos es una asimetría brutal, porque hemos desbastado mucho de un lado hasta que hemos conseguido sacar rebaba. Hemos pasado al otro y como ya casi todo el trabajo estaba hecho, enseguida hemos sacado rebaba. Entonces lo que tenemos es una anchura de filo, anchura de filo no, no sé cómo expresarlo, esa línea que tenemos de donde hemos comido material del lateral, esa zona brillante que tenemos al afilar, aquí es mucho más ancha que aquí. Y si vemos la línea central, sería más o menos por aquí, tenemos un filo asimétrico bastante marcado. ¿Hay algún problema con esto? No, estos filos cortan bien. De hecho, si llevásemos esto al extremo, si siguiésemos comiendo material, bueno, quizá en un ángulo un poco más marcado, lo que tendríamos es un filo japonés, que no es ni más ni menos que un asimétrico llevado al extremo. Plano por un lado y toda la mordida del material por el otro. Perdón. ¿Cómo evitar entonces esta asimetría? Pues comiendo con la piedra, con la lijadora de banda, con lo que queramos, material primero. Bueno, esto ya lo voy a hacer directamente con las naranjas, que va a ser mejor. Ya ha quedado claro cómo se pasa por la piedra, cómo se va comiendo, así que bueno, lo voy a hacer ya directamente con las naranjas. Tenemos este filo tan ancho, tan embotado, tan machacado. Por hacer un repaso de lo que hemos hecho antes, ha sido comer mucho material de un lado hasta que hemos sacado rebaba, comemos de otro y nos queda un asimétrico. La alternativa para dejar este filo simétrico es comer un poquito de un lado, dejamos aquí esta anchura, bueno, ya dependiendo del ángulo que le queramos dar. Supongamos que le queremos dar este ángulo, por ejemplo, por el otro lado igual, comemos un poquito de un lado, pasamos al otro, comemos otro poquito, volvemos al primero, comemos otro poquito, pasamos al otro, comemos otro poquito, y vamos poquito a poco comiendo de un lado y de otro hasta que llegará un momento en que se toquen. Esto, bueno, quedará más o menos regular en función de cómo lo hagamos, de cuántas pasadas le demos por cada lado, de cómo estuviera el cuchillo, pero si vamos viendo cuán ancho nos queda ese biselcito brillante que queda al pasarlo por la piedra, si vemos cuán ancho queda de un lado y de otro y vamos más o menos igualándolos, manteniendo el mismo ángulo en los dos, llegará un punto en el que se junten. Y aquí lo que tendremos es un filo con el mismo ángulo que tendría este, si vemos, tiene el mismo ángulo de filo que tiene este de aquí, solo que este está centrado. La dirección, el ángulo que tiene una tira naranja con respecto al otro es exactamente el mismo en un caso que en otro. Incluso en este llevado al extremo, el ángulo ya nos marca el otro lateral. Pero suponemos que lo tenemos aquí, tenemos un ángulo determinado, otro ángulo determinado, que es exactamente el mismo a este. Lo que nos cambia es el eje a través del cual se relacione la punta que nos dejan estas dos líneas con respecto al lomo del cuchillo. Entonces, bueno, ya dependiendo de si nos sale más simétrico, más asimétrico, o si preferimos uno u otro, eso ya va en gusto personal o en lo que queramos hacer con el cuchillo. Pero que sepáis ese pequeño truco. Si tenéis un cuchillo muy embotado, estáis un rato trabajando un lado y no saquéis rebaba, pasad a trabajar el otro
que así conseguiréis, si no uno simétrico, al menos menos desviado del eje central de la hoja que lo que conseguiríais trabajando todo un lado antes de pasar al otro. Otros conceptos interesantes. Bueno, tenemos aquí varias cosas más. Tenemos cóncavo, convexo y uno bastante machacado. Este es un cuchillo, por ejemplo, que nos puede llegar a la mesa de trabajo si ha llevado una mala vida, si lo han tratado sin cuidado. Vemos que no solo es asimétrico, sino que está con diferentes ángulos, está embotado, está machacado. ¿Qué podemos hacer con este? Primero, detectar cuál es el lado que tiene más material. En el caso es fácil verlo porque tenemos una línea trazada aquí que nos marca el centro. He medido la anchura del rectángulo de cartulina y a la hora de recortarlo, pues bueno, pues he intentado que quede un poco más a un lado. En la práctica, ¿cómo vemos esto? Palpando. Cogemos nuestros dedos y, como cualquier hoja de cuchillo, lo pasamos siempre hacia afuera para no cortarnos. Mientras no hagamos esto no nos vamos a cortar. Palpamos hacia afuera y vemos que mientras aquí ya se nota que queda poco material, aquí nuestro dedo todavía toca. ¿Qué vamos a hacer entonces? Empezar a quitar de la parte que tiene más. Marcamos el ángulo que queremos sobre la piedra, es decir, tenemos la piedra quieta, cogemos el cuchillo, lo ponemos en el ángulo que queremos, por ejemplo, y vamos a comer primero del lado que más material tiene. Entonces vamos a ir comiendo material, vamos a ir comiendo. Si nos pasamos un poco no pasa nada porque luego enderezaremos. Pero bueno, lo importante es que cojamos y mantengamos un ángulo constante, vayamos quitando de un lado e intentar, bueno, pues quedarnos lo más cerca posible del centro, pero a ojo es difícil saberlo. Supongamos pues que hemos estado limando, hemos estado comiendo material sobre la piedra y nos queda una hoja así. Pasamos ahora, mantenemos el mismo ángulo, damos la vuelta al cuchillo, mantenemos el mismo ángulo, vamos comiendo e intentamos que nos quede pues lo más preciso posible. Si nos pasamos un poco más de un lado o de otro, bueno, pues eso es... perdón, que no me salen exactamente igual los ángulos, pero bueno, es cosa de las cartulinas, que son muy grandes, y así a ojo es un poco complicado. Supongamos que no nos queda, que hemos mantenido el mismo ángulo, supongamos también que consideramos que esto de fábrica viene de forma regular y que nos ha quedado un poquito asimétrico. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que también jugamos con la anchura que le veamos, grosso modo, a ese pequeño biselcito que queda brillante. Esto está saliendo un poco mal por tenerlo aquí en plano. Corrijo con las cartulinas naranjas y que se va a ver más claro. Ya una vez que queda claro cómo ajustar el ángulo sobre la piedra, vamos a intentarlo por aquí. Le damos un ángulo determinado, vamos comiendo, supongamos que nos pasamos un poco con el mismo ángulo por el otro lado, y aquí ya me vuelvo a quedar en la explicación de dónde estaba. Si a le hemos dado el mismo ángulo por cada lado, y suponiendo que esto es el que nos trae de fábrica, que se supone regular, lo que podemos guiarnos es también por la anchura que queda del bisel lo que vuelvo a decir, de la mordida brillante que deja la piedra sobre el cuchillo, para calcular más o menos el centro. Es decir, aquí, que nos quedaría el centro desplazado hacia el otro lado, vemos que en esta cara la anchura es mayor que en esta. Ergo, cuando palpemos y veamos que centrado no está, la parte que quede más horizontal, pues esta parte queda un poco más vertical, con respecto al otro... no, sería cuestión de palpar. La anchura de esta mordida sería más ancha que esta. ¿Formas de corregir esto? Mordemos más de aquí, nos quedan más o menos unas anchuras parecidas, ya se acerca más al centro. Eso ya es un poco ir jugando, manteniendo el ángulo constante a un lado y a otro, y confiando, bueno, que la geometría del cuchillo de fábrica fuera buena. Supongamos que mantenemos el mismo ángulo en las dos ajustado al centro. Vemos que las distancias a cada lado de la hoja son simétricas. Esto ya como resumen de lo anterior. Si hemos comido demasiado poco, este bisel será más pequeñito. Si hemos comido demasiado, este bisel será más ancho. Es una forma, un pequeño truquillo de ver más o menos cómo calcular el centro. Como hemos dicho en el otro, esto corta pues prácticamente igual de bien que esto. La diferencia está pues en que no es tan bonito, no es simétrico, no es tan regular, pero vuelvo a repetir, un asimétrico llevado al extremo es un japonés, y los japoneses pues cortan bastante bien. Tipos de vaciados especiales.
Bueno, especiales, distintos a lo habitual y que en cocina no se ven mucho. Pues los vaciados cóncavos. Volvemos a decir, es el resultado de morder con una muela circular por un lado y por otro. Y nos queda un filo, esto es muy exagerado, es difícil representarlo bien, sería más sutil, sería una línea más delicada. Esto lo que nos da es un filo más delgado, más estrechito, a costa de ser más frágil. Las ventajas que nos da es que reafilar esto... Bueno, se ha cortado el vídeo por un problema técnico con la cámara, espero que no haya habido un lapso muy grande. Como iba diciendo, cuando todavía hemos comido poco material, esto no, lo tenemos de fábrica, viene bien trabajado, con la mordida regular a ambos lados, lo tenemos con el filo tan delgadito al final, la curva que hace es tan suave antes de empezar a abrirse, que le demos el ángulo que le demos en la punta, vemos que incluso con ángulos muy abiertos esto va a cortar bien, porque la hoja es tan delgadita que es que el ángulo que le demos influye bastante poco. No es lo mismo. Voy a coger, vamos a darle uso otra vez al recuadro sin forma. No es lo mismo en un cuchillo como este darle este ángulo que darle este, la penetración va a ser muy distinta. Sin embargo, cuando tenemos una hoja tan sumamente delgada como la que nos ofrece este vaciado, aquí en la punta darle más ángulo o darle menos es indiferente. Lo que sí es problemático es cuando afilamos este tipo de cuchillos y le damos muy poco ángulo al principio. Es decir, apoyamos la punta y queremos un ángulo muy delgadito. El problema es que esto toca con la parte final del vaciado. Es decir, que si le metemos un ángulo muy pequeño, lo que podemos ver es que además de en el filo estamos comiendo también material en el lateral del cuchillo. ¿Cómo se nos queda eso? Pues se nos queda así. Tenemos este que acaba en punta y luego vemos que tenemos aquí una zona brillante de haberla pasado por la piedra porque nos hemos comido parte del lateral. ¿Influye mucho? No, pero no queda bonito porque quedan rayones. Entonces, estos son cuchillos que tienen muy buen filo, pillan filo enseguida, sobre todo al principio. El problema es a medida que se realizan reafilados sucesivos. Al principio está muy bien, no hay problema. Estos serían muchos afilados, sobre todo porque la hoja no se abre tan pronto. Esto es por problemas a la hora de recortar la cartulina, de dibujar con el compás. Bueno, me ha quedado así, pero esto sería mucho más sutil. Entonces, durante los primeros reafilados quedaría muy bien, ya poco a poco se va ensanchando y enseguida vemos que por la forma que tiene la curvatura enseguida empieza a pillar una anchura muy marcada. Pasamos de tener un gran número de reafilados muy buenos, muy sencillos, a que de repente tengamos una anchura importante. Entonces, cuando tenemos un cuchillo con este vaciado, cuchillo a navaja, porque ya digo que estos en cuchillería deportiva son bastante frecuentes, el problema que tenemos es que o revaciamos con una muela circular hasta devolverle su forma original, que quedaría así y lista para seguir reafilando y revaciando, o si no disponemos de este recurso, como esto en plano no se puede trabajar, lo único que nos queda es continuar hasta comerlo del todo, comerle todo el vaciado y volver a trabajarlo como si fuera un cuchillo con este tipo de vaciado, que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya nos hemos comido todo el vaciado cóncavo, como digo, o reafilamos con muela circular o lo que hacemos es reconvertir el perfil. Y aquí lo que podemos hacer es coger este vaciado, darle si es de reafilados sucesivos nos quedaría tan ancho que más que abrirle el ángulo en la punta lo que habría que hacer sería trabajar en el vaciado del cuchillo, adelgazando la hoja. Le podríamos dar dos ángulos distintos, dos biseles, o le podríamos dar uno solo muy marcado. Eso ya como quisiéramos y depende de la cantidad de material que queramos comer. Como vemos, esto es un juego entre dos ángulos y viendo de dónde queremos comer. Supongamos que simplemente quisiéramos adelgazar el cuchillo, pues tendríamos que comer del lateral del cuchillo. Si pintásemos con rotulador negro, veríamos que no comemos de aquí, no comemos de aquí, de ahí el rotulador permanece y la zona de la que desaparece es esta de aquí. Por el otro lado, la misma.
vamos comiendo y ya tendríamos una hoja más delgada. Esta es una forma de solucionar el problema de no poder revaciar con facilidad este tipo de filos. Si quisiéramos dejar la hoja más delgadita, bueno, tendríamos que comer más material. En este caso, si pintáramos todo el rotulador negro, la única parte que seguiría conservando negro sería esta, de toda esta habría desaparecido, sería mucho material que comer, pero bueno, son cosas que se pueden hacer con este tipo de vaciado. Pasamos luego a estos dos tipos de... la denominación es la misma, son convexos, es lo contrario al cóncavo, estos tienen forma ojival, forma circular por cada lado, hasta converger en un punto central, que sería el filo. Este es más resistente que este y al mismo tiempo tiene menos capacidad de penetración, es decir, aquí hay mucho más material, resiste mejor el desgaste, el ángulo está más abierto, con lo cual más resistente. Este es más delgadito, enseguida va a ir perdiendo filo con el uso. Sin embargo, este va a penetrar mejor, dependiendo del uso que queramos darle, es mejor uno u otro. Por ejemplo, este con una hoja muy delgadita, unas paredes con una curva mucho más suave, sería un buen cuchillo de cocina, por ejemplo. Este sería más adecuado a un hacha, un machete o cualquier otra cosa que necesite poco filo. No necesitamos hacer un filete con esto, pero necesitamos que nos aguante. Traigo estos porque, a pesar de que parezcan sencillos, a mí era de los que más problemas me daban cuando empecé a afilar ya hace años, porque no entendía realmente qué pasaba, no era capaz de visualizarlo, hasta que poco a poco me empecé a dar cuenta de cuál era el problema. Con un cuchillo plano como este, nosotros cogemos la piedra, le damos un ángulo determinado, vamos comiendo, y al ser todas las caras planas es bastante fácil trabajar. Si pintamos esto de negro vemos que estamos comiendo desde el borde del filo hacia atrás, estaremos comiendo de aquí hasta aquí, toda esa zona el rotulador se borraría y veríamos que estamos trabajando bien. Problema con esto, si yo quiero afilar esto a 15 grados, bueno, este sería impensable a 15 grados por la anchura, supongamos que yo quiero trabajar este a 15 grados, pues yo cogía mi navaja o mi cuchillo, lo ponía a 15 grados, empezaba a pasarlo sobre la piedra, empezaba a pasarlo, veía que iba comiendo material, no ganaba filo y, lo que es peor, el rotulador cerca del filo no desaparecía. Yo no sabía qué estaba haciendo mal, yo lo estaba poniendo a 15 grados y, sin embargo, lo mismo que me funcionaba en mis cuchillos de cocina, en mi cuchillo de monte no me funcionaba. ¿Qué pasa con esto? Que dependiendo del tipo de cuchillo, o le damos un ángulo más abierto o trabajamos durante más tiempo hasta conseguir llegar a la punta. El problema con esto también es que, según vamos comiendo en plano y no en curvo. Entonces, ¿qué hacer para reafilar un cuchillo de este tipo? Pues bueno, asegurarnos en primer lugar de que la punta toca el abrasivo. Y en segundo lugar, de que le vamos dando el ángulo que le queremos dar, sobre todo en la parte final. Y también de que vamos trabajándolo en curva. Porque en el momento en que lo trabajemos en plano y con un ángulo muy cerrado, lo que vamos a hacer es comer del lateral y vamos a dejar el filo igual, y lo que vamos a hacer es comer mucho material pues de estas zonas. Para que se vea claro, vamos a utilizar las dos naranjas. Si le damos un ángulo demasiado cerrado y no empezamos a trabajar por el filo, pues lo que vamos a comer es de esta parte. Nos vamos a cargar la forma en curva y además no vamos a mejorar el filo, lo que vamos a hacer es más delgada la hoja y con otro ángulo distinto. ¿Qué hay que hacer entonces? Asegurarnos de que trabajamos el filo y, a medida de que vamos trabajando el filo, trabajar en curva y ya abriendo, bueno, al contrario, cerrando un poco más el ángulo, pero asegurando de que vamos trabajando la curva. Aquí es difícil verlo porque al ser los perfiles planos es más difícil de ver, pero bueno, habría que trabajar en curva y asegurándonos de que la punta toca. Esto es más fácil de ver en un cuchillo como este, en el que, si intentamos trabajarlo a 15 grados, por ejemplo, pues hasta que toquemos la punta, lo que vamos a hacer es darle un vaciado plano más que otra cosa. Con una curva tan cerrada, un ángulo muy pequeño sería impensable. Sí se podría reconvertir este en este a base de trabajar en... Bueno, pongo algo por medio que si no, no se va a ver bien. A base de trabajar la curvatura
de ir desgastando en curva e ir adelgazándolo poco a poco. La base vemos que tiene una anchura parecida, pues sería adelgazar de los lados, sería vaciar hasta dejarlo finito. Entonces, un convexo ancho, un convexo vasto, sí que se puede desbastar hasta dejarlo un convexo de laterales más delgaditos. En cualquier caso, con un convexo tan ancho como este, salvo que lo convirtamos a uno de los otros comiendo material, si intentamos darle un ángulo muy pequeño, lo que vamos a hacer es, primero, que hasta que toquemos el filo va a pasar mucho tiempo y vamos a haberle cambiado la geometría al cuchillo totalmente, y luego, pues eso, que nos va a costar muchísimo reafilarlo antes de volver a sacar filo, porque es mucho material el que hay que comer. Hay que trabajar estos cuchillos en un ángulo mucho más abierto que otros, y sobre todo mi consejo es que nos aseguremos siempre de que si solo queremos afilar, no queremos revaciar, no queremos adelgazar, pues que nos aseguremos de que el filo esté tocando realmente contra la piedra para asegurarnos que no nos comemos una gran cantidad de material. Esto va también a colación de unos cuantos de vosotros que me habéis preguntado cómo reafilar cuchillos de monte, cómo reafilar cuchillos de caza, navajas deportivas, etc. Pues ni más ni menos que apoyando el borde del cuchillo, el borde del filo contra la piedra, asegurándonos de darle el ángulo más o menos que le queremos dar. Estos cuchillos por lo general, dependiendo del uso, van a necesitar más filo o menos, pero en general muchísimo menos que de cocina, o sea que esa parte no es problema. Y luego pues trabajando en círculo, bueno, en círculo, en curva. Entonces, desgastando en curva nos aseguramos de que vamos comiendo respetando la curvatura que tiene el cuchillo, y empezando a trabajar del filo hacia atrás nos aseguramos de que vamos comiendo material de la zona que nos interesa, porque comer de los laterales, bueno, la verdad es que si lo que queremos es devolverle un filo que corte, comer por aquí nos aporta poco. Tenemos que asegurarnos de que comemos siempre por aquí. Son 4 cosas, me repito mucho para intentar que quede claro. Si soy muy pesado, pues luego me lo decís por los comentarios, y en futuros vídeos intentaré abreviar un poco más. Quiero concluir explicando por qué es importante trabajar con lijadora de banda o con piedra frente al típico afilador que encontraréis por ahí, que ya bien sea en ferretería, en tienda de llaves, o vaya por ahí con la moto o la furgoneta y os ofrezca afilaros 10 cuchillos por 2 euros mientras os tomáis un café. El problema de esto es que si tenéis un cuchillo de cocina, que puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o, Dios no lo quiera, puede ser este. Si tenéis algo así y el abrasivo con el que os van a comer de la hoja del cuchillo para volver a afilárosla, la mordida que os van a dejar va a tener esta forma. Supongamos que alguno insensato le da un Yanagiba para que se lo reafilen. El Yanagiba, suponiendo que tengamos mucha suerte, nos va a quedar con esta forma. Supongamos que tenemos muy mala suerte, pues nos puede quedar con alguna de estas o incluso con esta, ya dependiendo del tamaño de la muela y de la habilidad del que lo haga. En el mejor de los casos bien no va a quedar, y en el peor de los casos puede quedar muy mal. Esta es una muela grande, supongamos que tenemos una muela más pequeña. La curvatura es más marcada, supongamos que reafila, toca la punta. ¿Con qué sutileza tiene que tocar este cuchillo esta rueda para que la marca que le quede y el destrozo que le quede sea mínimo? En caso de que esto no lo toque con la debida sutileza, supongamos que se le va un poco la mano, nos puede quedar con esta forma, nos puede quedar con esta forma, nos puede quedar en ningún caso bien. Trabajando con una piedra nos aseguramos de que la geometría del cuchillo nos quede perfecta. Si tenemos un Yanagiba que se nos ha embotado, pues vamos comiendo, siempre nos quedará en plano. Esto no nos lo va a dar una muela circular jamás, y sin embargo muy pocos afiladores trabajan con lijadora de banda o con piedras. Entonces, si tenéis cuchillos delicados, es importante que sepáis afilarlos vosotros mismos. Si tenéis cuchillos de interés por la cocina, o por la caza, o por cualquier otra actividad que necesite un buen filo, compraos una piedra, aprender a afilar no es difícil, y la inversión en material puede parecer alta, pero si el material es bueno solo lo compraréis una vez en la vida. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si le dejáis
al hombre de la moto de la furgoneta una docena de cuchillos de cocina. Esto he visto hacerlo en restaurantes, me lo han contado. Y mientras os estáis tomando un café y por 2 duros os afilan el cuchillo. ¿Con qué sutileza tiene que tocar este hombre la punta del cuchillo para que el cuchillo quede bien afilado y el destrozo sea mínimo? O sea, esto tiene que acariciar prácticamente la punta y aún así vemos que la geometría ya nos la ha cambiado. Así la mordida de material es mínimo, tocando muy por encima solo en la punta y el resto de la mordida es porque no queda más remedio que algo tenga que tocar por el tipo de superficie que es, tocando la punta y con mucha sutileza para adelgazarla y tocando con mucha sutileza para aquí. Y aún así, la forma aberrante de la hoja ya se va viendo. Supongamos ahora que el hombre que trabaja estos cuchillos en estas condiciones no es tan sutil como en esta representación. Supongamos que por algún casual acerca el cuchillo toca la piedra, la muela circular, del material que esté hecho, normalmente carburo de silicio o de cualquier otro. Esto come mucho material muy rápido, supongamos que le da un toque, lo pasa y se queda aquí. Lo pasa por el otro lado, se queda aquí. Todavía no corta bien, bueno, pues lo pasamos un poquito más, El destrozo que le puede quedar a un cuchillo como estos es importante. Supongamos ahora que en vez de tocar en la punta, pues claro, esto requiere una precisión importante, se hace a mano alzada, sin ningún tipo de guía, sobre una piedra que se está moviendo, una piedra circular que se está moviendo a alta velocidad, pues la precisión es la que es. Entonces supongamos que llegamos, acercamos la hoja del cuchillo, toca y le pega toda la mordida al lateral. Si alguna vez veis un cuchillo que tenga arañazos por esta zona, eso es que lo han pasado por piedra, lo han pasado por piedración. Estoy confundiendo términos. Por muela, y lo han pasado por muela con muy poco cuidado. Entonces van comiendo. Sí, le pueden dejar un buen filo. Sobre el recalentamiento de la hoja no voy a hablar, pero eso también es un problema. Hojas que luego pierden el filo enseguida porque se dobla hacia un lado o hacia otro porque ha perdido todo el temple. Y lo que tenemos es esto. ¿Cómo arreglamos esto con piedras? Pues difícilmente. Esto con piedras, una vez que ya tenemos el cuchillo que está destrozado del mordisco de la muela, lo que podemos aspirar es a darle un ángulo constante por un lado y por otro. Vamos a poner que son 12-15 grados, comemos, y podemos dejar un filo con unos bordes planos y además generalmente veis que también comemos del lateral, pero hay una zona de la cual no comemos, que es la zona en la que la muela circular ha entrado más profundo que lo que nosotros estamos entrando en plano con la lijadora de banda o con la piedra. Entonces es muy común en cuchillos que llegan maltratados que una vez que los podamos recuperar le demos un filo con un color muy bonito por aquí, otro muy bonito por aquí se vean también las marcas del afilado a piedra, también con un tono un poco más brillante, y en medio de la hoja lo que veamos es que sigue teniendo unos arañazos brutales que para comer y quitar, para deshacernos de ellos, tendríamos que comer en mucha profundidad. Quitemos ahora el dibujo de la muela circular, tenemos ahora un filo regular, vamos a ver cuánto material hemos tenido que comer para quitarle ese bocado. Enorme, una cantidad de material enorme. ¿Cuándo se desgastan los cuchillos? Cuando los trabajamos con máquina eléctrica en vez de cuando los trabajamos a mano alzada. En lijadora de banda incluso se desgastan menos porque es más fácil controlar, es mucho más preciso controlar lo que le estamos haciendo a la hoja. Entonces en una lijadora de banda también es mucho más fácil con toques suaves comer. Si somos un poco descuidados, pues evidentemente es más fácil que se nos vaya la mano con la lijadora de banda que con la piedra o el diamante o con el abrasivo que estemos utilizando en un soporte pasando el cuchillo por encima, que en una eléctrica, pero aún así es más fácil controlar que el control que nos da una muela circular. Por eso, intentando esta representación sobre estas cartulinas, quiero que sea dar una cierta idea de por qué no es buena idea dejarle nuestros cuchillos a un afilador que por 4 pesetas nos va a afilar una docena de cuchillos. El resultado va a ser rápido, va a ser barato, pero no va a ser bueno. Teniendo una piedra en casa no es difícil dejarlo bien y nos ahorramos destrozos como los que podemos ver aquí en los dibujos que esto pasa. Esto no es raro que pase. Esto es más común de lo que parece porque hay mucha gente que prefiere
dejar sus cuchillos a alguien que les va a hacer esto, a dejarle sus cuchillos a alguien que les va a hacer esto. La diferencia es notable. Y si ya os tomáis la molestia de tener vuestras propias piedras en casa, vais a ahorrar a la larga bastante más en cuchillos, vais a poder tener cuchillos de calidad, no vais a tener que depender de nadie y al final el resultado va a ser bastante bueno porque el cuchillo es una herramienta delicada. Entonces, con estos esquemas, con estos trozos de cartulina, espero que hayáis entendido un poco mejor los diferentes ángulos, los diferentes vaciados, los diferentes ángulos de filo, las anchuras. Sé que es un poco denso, un poco farragoso, pero bueno, al verlo en grande y con colorines, espero que haya sido un poco más fácil de entender, porque normalmente hablo de estas cosas y nos toca hacer el trabajo de imaginárnoslo. Aquí por lo menos hemos tenido la ocasión de verlo en grande y de una forma un poco más accesible. Esto, que supiese hacerlo con un programa de ordenador de formas y colores, sería la leche, evidentemente, porque sería mucho más preciso con sus ángulos marcados. Bueno, segundo corte, esta vez por la batería. Me ha quedado un vídeo bastante más largo de lo que esperaba, pero que esto fuese en 10 minutos, resulta que es casi una hora. Concluyo con esto, decir que espero que haya sido un poco más fácil visualizarlo así con formas y colores sencillos y a gran tamaño. Y bueno, daros las gracias por la paciencia, porque bueno, me ha quedado un vídeo un poco más largo de lo que esperaba. Y pues desearos una feliz semana y nada, deciros que estéis a la espera del resto de vídeos, que no sé cuándo podré grabar porque el tiempo aquí en Logroño está completamente nublado para las fechas en las que estamos y lleva 2 semanas jodiéndome la grabación de vídeos. Tengo 3 o 4 pendientes, así que bueno, paciencia, buena semana a todos y un abrazo muy fuerte. Espero que os haya gustado el vídeo y os veo en el próximo.